Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Y así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. En este segundo domingo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, la liturgia de la Iglesia nos presenta este primer milagro que realiza Jesús, ya comenzando, digamos así, su vida pública. Pero este milagro tiene algunas características. Lo pide la Virgen María, y de un modo especial al notar la necesidad que hay en esa fiesta, en esa boda. Recordemos que los judíos tienen una sana costumbre, no sé si la mantendrán ahora, pero en esa época era así, ¿no es cierto? Si la mujer era virgen, o sea, no era una viuda que se volvía a casar, 7 días duraba, por lo menos eso dicen nuestros textos de hoy, la investigación que tenemos, ¿no? 7 días duraba la boda que realizaban. Entonces, claro, imagínense la cantidad de vino y alimento que hacía falta para celebrar, ¿no? Para festejar. Incluso nos imaginamos que los invitados no eran todo el tiempo los mismos. Algunos llegarían más tarde, otros se iban. Por lo tanto, empezar la fiesta, que tengas un poco de vino y que se te acabe, realmente no era una fiesta, era una desgracia. María se da cuenta de este problema y piensa no solamente en los pobres novios, sino también en todos los invitados. Y le pide a Jesús, ¿no? Ya sabe que su hijo es capaz de hacer cosas maravillosas. Y Jesús accede, aclarando que todavía no es su momento, no es la hora. El milagro que realmente le ha pedido el Padre es uno solo. Y lo hace el Padre a través de Jesucristo. Es la resurrección, es la salvación para cada uno de nosotros. Los demás son signos. Y ustedes saben los problemas que le trajo a Jesús, todos los milagros que Él fue haciendo, sanaciones, curaciones. Digo problemas porque muchos lo seguían, la gran mayoría, al ver los signos, como da cuenta el Evangelio, que Él iba realizando. Y no por lo que Jesús siempre pidió. Y está muy claro en el Evangelio: basta que creas, basta que tengas fe. Los milagros sin duda nos ayudan a creer, pero no es lo esencial, no es lo más importante. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que en este primer milagro vemos cómo Jesús lo realiza, pero lo hace medio escondido, lo hace en la cocina. No sabemos si fue en la cocina, pero no estaba a la vista de todos, digamos, ¿no? Posiblemente los invitados, muchos de ellos, no se enteraron, pero sí los más cercanos, como dicen aquí, que vieron las 6 tinajas de agua que estaban destinadas para los ritos de purificación, como dice el texto, y que Jesús, con la gracia del Espíritu Santo, lo transforma en un excelente, en un exquisito vino. Bueno, ¿qué reflexión nos deja a nosotros, más allá de los datos así históricos y algo de la historia del pueblo de Israel? 2000 años después,
Este texto sigue resonando en nuestros corazones y nos invita una vez más a creer, a confiar en la gracia de Dios, en su Espíritu Santo. Sí, si el Señor no está con nosotros, es imposible crecer, avanzar en la vida espiritual. Qué distinto es cuando estamos unidos a Dios. La gracia, el poder del Espíritu Santo enseguida nos transforma. La gracia de Dios nos cambia la vida si nos abrimos entonces y estamos dispuestos justamente a seguir la voluntad de Dios. María juega un papel muy importante en este Evangelio. Simboliza a la iglesia que pide, la iglesia que intercede frente al Hijo, frente a Jesús, para que el Padre conceda este milagro. Y así serán todos los otros que va realizando Jesús, cada uno con características distintas, pero este es el primer signo, y lo hace en una boda, ¿no? También como realzando ya el futuro sacramento del matrimonio. María, por otro lado, está atenta a las necesidades de su pueblo, como tiene que hacer la iglesia día a día. Yo mientras rezaba este texto pensaba, ¿no?, en la pandemia del coronavirus actualmente y las cosas que nos ha traído. Y hay una política actual en muchos estados, yo diría alrededor de todo nuestro planeta, ¿no es cierto?, que se puede considerar como la política de la cancelación. Culpa del coronavirus, se cancelan un montón de cosas. Y a veces necesariamente, bien hecho, por precaución, y otras veces, y acaba la crítica, ¿no es cierto?, innecesariamente. Bueno, ¿qué hubiera pasado si María se sumaba a esa política de la cancelación? ¿A qué me refiero? Si ella observaba, no tienen vino, y entonces esto va a ser un fracaso, bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? Hubieran sido previsores, hubieran conseguido más. No, María no se queda de brazos cruzados, busca soluciones. Trata de justamente buscar ayuda, auxilio, para tratar de ayudar a estos novios, a esta gente que está celebrando la vida. Y de eso se trata de alguna manera. Cuando uno tiene un espíritu de celebración, de fiesta frente a la vida, un corazón agradecido por los dones que Dios nos viene regalando, la política de la cancelación y no existe. No es real, ocurre sí cuando no queda más remedio. Hay veces que sí, que realmente es necesario cancelar eventos porque uno dice, esto no lo podemos hacer y está bien. Pero acá nos referimos a los casos en los cuales sí se puede, ¿no es cierto?, seguir avanzando y creciendo. Y bajo excusas que no vienen al caso, digamos que no serían reales, que no afectarían la obra que estamos tratando de hacer, impiden que nos juguemos por el reino de Dios. Esto se puede aplicar a muchos niveles, político, social, económico, personal, familiar. Cada uno sabrá, ¿no es cierto?, y que caiga donde tenga que caer. Pero me parece que es una linda reflexión, ya después de 2 años de pandemia, que nos demos cuenta que la política de la cancelación, de decir, bueno, tenemos tal problema, y entonces quizás lo que nos pide el Señor es que aprendamos a vivir de otra manera, asumiendo, ¿no es cierto?, las dificultades del tiempo presente, haciéndonos cargo, como hizo María en este texto. Es verdad que hay situaciones que son más difíciles y parecieran no tener mucha solución, y bueno, entonces la cancelación es algo común. Pero hay otras que no. Si miramos bien en nuestra vida, seguramente hay unas cuantas en las cuales podemos elegir. En la pequeña libertad que tenemos de cada día, nosotros somos responsables de esto. Y podemos decir, esto lo hago, esto no lo hago. Quiero tal opción, esta no me va. Bueno, todo esto siempre tiene que ser decidido con los valores que nosotros creemos, profesamos, los que salen de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, del amor al prójimo, de la caridad. Si esto no lo tenemos en cuenta, será una decisión sin duda caprichosa. Pero si estamos pensando, como hizo la Virgen María, en el bien común, en el bien de los novios, en el bien de los invitados, con ese espíritu de celebrar la vida, de fiesta, con un corazón agradecido, entonces los resultados son muy distintos. Cada situación y cada caso concreto
es diferente y es imposible hacer casuística de todos. Pero como estilo de vida, fijémonos cómo Jesús le gustaba celebrar. Y en distintas partes del Evangelio lo encontramos haciendo fiesta. De última nos habla con la venida del reino de los cielos como una gran fiesta. O sea, esa concepción en la cual buscamos celebrar. Con las cosas que nos están pasando, con la cruz que nos toca cargar cada día, ojo, no perdamos ese sentido de la fiesta sana, de la buena fiesta, donde uno celebra, pero no para embriagarse, no para llenarse, no sé, de alcohol, de comida, de excesos, sino para celebrar la vida, bien celebrada. Y esas son las fiestas en serio. Bueno, esta era una linda boda, y tuvieron este problema. Gracias a María, que estuvo atenta, lograron solucionarla, justamente el problema, con la ayuda de Jesús. Le pedimos también a Jesús y a María hoy que nos acompañen en nuestro peregrinar cotidiano, que podamos ser creativos frente a los problemas que se nos presentan a cada momento, a cada rato, y podamos presentar soluciones que nazcan justamente no solo de nuestra creatividad, sino de la gracia de Dios, como habla la segunda lectura, que nos cuenta claramente que hemos recibido un montón de dones. La Iglesia, los fieles, los bautizados, todos nosotros tenemos un montón de dones para aportar, para compartir, y esto se hace solo en comunidad. La frase tan conocida del Papa Francisco, que en realidad no es de él, la sacó de otro lado, pero se hizo más conocida con él, ¿no? Y alguno que otro político la nombra cada rato, ¿no es cierto? No nos salvamos solos. Eclesiológicamente, teológicamente es muy cierto. Necesitamos siempre, primero de la ayuda de Dios y después de la ayuda siempre de la comunidad. Le pedimos al Señor la gracia de sabernos siempre necesitados de Dios y de nuestros hermanos. Que así sea.